todos y gracias por acudir a este llamamiento que anualmente hacemos en esta semana, en el martes previo a la festividad del Corpus Christi, para presentar la memoria de Cáritas Diocesana durante el año anterior. Es evidente que esta memoria tiene unas características especiales y un tanto peculiares, porque da cuenta de la acción de Cáritas durante el año 2020, que vino marcada desde el mes de marzo por la circunstancia de la pandemia de la COVID-19, y eso ha dado un tono y una característica especial a esta memoria. Un tono desgraciadamente negativo en el sentido del aumento considerable que desde el primer momento pues, se experimentó con el aumento, como digo, de las necesidades y de las peticiones que vinieron a Cáritas. Pero no queremos reflejar solo este aspecto, podríamos decir, negativo, sino también lo que ha supuesto este año en el aumento de la generosidad, de la solidaridad y del compromiso de todas las comunidades cristianas de Sevilla, de todas las parroquias, en la atención a las personas empobrecidas. Desgraciadamente, la pandemia nos cogió no en un buen momento. Había comenzado una cierta recuperación económica respecto a la anterior crisis, como ha señalado don Juan José, pero persistían todavía entre nosotros circunstancias sumamente preocupantes. Si ustedes recuerdan, en el último informe FOESA que presentó Cáritas Española unos meses antes de la declaración de la pandemia, ponía de relieve cómo en Andalucía 1.500.000 personas se encontraban en situación de exclusión y que había un sector de la población que se cifraba en 1 millón de personas que eran lo que denominábamos nosotros la sociedad insegura, es decir, personas y familias que estaban en ese momento, tenían cubiertas sus necesidades básicas, pero estaban tan al límite que cualquier circunstancia negativa les podía hacer caer nuevamente en situaciones de pobreza y exclusión. Desgraciadamente, esa circunstancia negativa se manifestó de una manera tan radical como fue la pandemia, con lo cual ese número de personas, 1 millón de personas en toda Andalucía, 90.000 personas en nuestra provincia, han caído nuevamente en situaciones de pobreza y exclusión. Los datos los tienen ustedes ahí, yo simplemente les voy a significar algunos más importantes. Las atenciones de Cáritas en el año 2020 han aumentado un 26,8%. 1 de cada 4 familias acudió por primera vez a Cáritas o regresó nuevamente a las atenciones de Cáritas después de haber salido o de haber, como digo, haber sido atendido en ocasiones anteriores. La situación fue especialmente grave y es especialmente grave en algunos barrios de nuestra ciudad, como tienen ustedes en el dossier, en Polígono Sur, en Torreblanca y en 3 barrios se pasó de atender a 1.428 familias a 2.542 familias. Pero no solamente en números, sino también queremos fijar la mirada en aquellos colectivos que fueron especialmente o que han sido especialmente golpeados durante el año 2020. Las familias en situación de desempleo con larga duración, familias con menores a cargo, las familias con presencia de mayores. Fue particularmente grave la situación de los mayores en los meses del confinamiento, personas que vivían en viviendas solos, que dejaron de ser atendidos en ese momento por su círculo de atenciones o su círculo familiar más cercano y que cayeron en una situación de máxima vulnerabilidad y exclusión. También, como ha señalado don Juan José, las personas migrantes, la mayoría de ellos en situación administrativa irregular, que al suspenderse toda actividad económica vieron también suspendida sus escasos ingresos que provienen casi siempre de la economía sumergida. Estos colectivos han sido objeto de especial atención por Cáritas en este periodo, en este año
2020. ¿Y cuál fue la respuesta de Cáritas, tanto de la Cáritas diocesana como de la Cáritas parroquial ante esta situación? Pues durante el año 2020 la Cáritas atendió a un total de 17.700 familias a través de las 251 Cáritas parroquiales, distribuidas en el territorio de toda la provincia. Eso supone que se han beneficiado de la acción de Cáritas 50.700 personas, con una inversión específica para la atención de esas necesidades de la familia de cerca de 5 millones de euros, de 4.882.000 euros, suma de los fondos de Cáritas diocesana y de los fondos propios que disponen las Cáritas parroquiales, producto de la generosidad de las comunidades parroquiales a la hora de ayudar a sus respectivas Cáritas. El aumento ha sido considerable en los gastos de alimentación y, sobre todo, también de vivienda. Cuando hablamos de vivienda, hablamos no solamente de los gastos derivados de alquileres, pagos de hipotecas, habitaciones, etcétera, etcétera, sino también del pago de los suministros relacionados con la vivienda. La acción de Cáritas en la provincia, en la archidiócesis, no se limitó simplemente a esta atención a 50.000 personas a través de las Cáritas parroquiales con esta inversión, sino que también continuamos con los programas específicos de Cáritas diocesana. El programa de empleo que se desarrolla en el Centro Diocesano de Empleo, en el que no suspendimos nuestra actividad, simplemente en los meses del confinamiento tuvimos que reconvertir la atención a las personas que veníamos atendiendo desde el centro de empleo y hacerlo de manera telemática, pero Cáritas no cerró en ninguna ocasión, ni cerraron las Cáritas parroquiales, ni cerraron los recursos específicos de Cáritas diocesana. Es verdad que en los meses que van de marzo a mayo, que estuvimos confinados, tuvimos que reconvertir algunos de nuestros programas. Pero, por ejemplo, en nuestro centro de empleo atendimos el año pasado a 727 personas en las distintas actividades. Igualmente en el proyecto de Personas sin Hogar, donde 462 personas fueron atendidas por Cáritas, fundamentalmente a través del Centro Amigo y de los proyectos parroquiales que trabajan en la atención a personas en situación de calle. O también los programas de mujer, 236 mujeres que han acudido a los distintos programas que Cáritas tiene específicamente para este colectivo. O los inmigrantes, 271 inmigrantes que acuden a nuestro centro de acogida o residen en los pisos de acogida que Cáritas tiene en el proyecto Nazaret. Como ven ustedes, estos programas específicos, insisto, no se han visto suspendidos ni alterados por la declaración del COVID. Los hemos seguido manteniendo en los meses del confinamiento de manera telemática y ahora, habiendo recuperado totalmente la presencialidad, eso sí, teniendo en cuenta las medidas que nos imponen las autoridades sanitarias de aforo en los centros, de medidas de ventilación, uso de mascarillas, etcétera, etcétera, etcétera. Quiero resaltar esto porque la actividad caritativa y social de la Iglesia no se ha suspendido en estos meses. Simplemente hemos cambiado nuestro modo de atender a las personas. Pero junto a esto yo quiero significar la importancia que ha tenido la generosidad de toda la familia de Cáritas, los trabajadores y los voluntarios. 2.704 personas, voluntarios, han colaborado con las tareas de Cáritas durante este año. Personas muchas veces de avanzada edad o de alto o de muchos años, diríamos, que a veces teníamos que indicarle nosotros que no acudieran a las acogidas de Cáritas porque estaban poniendo en riesgo su propia salud y, sin embargo, de una manera generosísima, seguían acudiendo a sus Cáritas parroquiales para atender a las personas. Hemos recibido más de 400 solicitudes de voluntarios para integrarse en los equipos de Cáritas, es decir, de personas nuevas que han acudido para hacerse voluntarios de Cáritas en este periodo.
y tenemos que agradecer la inestimable ayuda de nuestros cerca de 8.000 socios, 30.000 donantes y más de 100 empresas que han colaborado con nosotros atendiendo a la campaña específica de captación de fondos que Cáritas hizo cuando se declaró la pandemia. Una campaña de captación de fondos que puso de relieve la enorme generosidad y confianza que la sociedad, las personas, las familias y las empresas depositan en una institución como Cáritas y que, gracias a Dios, nos ha permitido atender las necesidades del año 2020 y nos está permitiendo contar con unos fondos en este año 2021, porque, como digo, aquella campaña recibió una respuesta generosísima por parte de los sevillanos y sevillanas. En total, Cáritas el año pasado, en el conjunto de sus programas, tanto en la atención primaria como en los programas específicos, invirtió un total de 9.255.000 euros. El 75% de esos ingresos son fruto de nuestros socios, donantes y colaboradores. Y hay un 25% que son los programas en los cuales recibimos algún tipo de subvención pública, fundamentalmente los programas que se dirigen a colectivos más especializados, como puede ser personas sin hogar o los programas de empleo, parte de los programas de empleo que contamos con subvención del Fondo Social Europeo. Cáritas tiene planteado en esta situación unos retos importantes que han sido objeto también de reflexión, porque esta situación nos ha abocado a una institución como Cáritas a hacer una reflexión sobre cuáles deben ser nuestras prioridades en este momento. Una organización, una institución como Cáritas que se dedica a la acción caritativa y social tiene que tener puesta su mirada constantemente en la realidad y ver qué es lo que está ocurriendo en la realidad. Esta situación, qué retos nos está planteando. Y hemos reflexionado en este año cómo tenemos que seguir insistiendo en todo lo que tiene que ver con la promoción de las personas. Cáritas no puede dedicar su acción simplemente a paliar o asistir las necesidades primarias de las personas. Evidentemente que eso hay que hacerlo porque muchas familias se dirigen a nosotros para que le ayudamos en sus necesidades básicas, pero Cáritas tiene que seguir trabajando también en todo lo que tiene que ver con la promoción de las personas, dotar a las personas y a las familias de instrumentos que le permitan atender sus necesidades. La experiencia de estos meses nos ha hecho descubrir también la importancia que tiene la construcción del tejido comunitario, el fortalecimiento de los equipos de Cáritas. Nada podría hacer la Iglesia o Cáritas si no contara con grupos, con comunidades formadas, comprometidas, generosas, vinculadas realmente a ejercer esta labor con todos sus semejantes. Por lo tanto, es muy importante y para nosotros está siendo muy importante la formación y el fortalecimiento de nuestro tejido comunitario o la insistencia y los esfuerzos que estamos haciendo en todo lo que tiene que ver con el empleo y la vivienda. El empleo sigue siendo la palanca fundamental para muchas familias salir de las situaciones de pobreza y exclusión. Y en la vivienda se ha abierto una brecha importante en que muchas familias, una vez que atienden los gastos de vivienda, prácticamente no pueden seguir atendiendo el resto de sus necesidades básicas. El aumento de alquileres, de los suministros, hace que Cáritas tenga que hacer un esfuerzo importante en los temas de empleo y de vivienda. Y luego la atención a estos colectivos que la crisis de la pandemia nos ha revelado como aquellos más afectados, los mayores, las personas que viven solas, los inmigrantes, las familias monoparentales donde hay un solo progenitor que se hace cargo de los gastos en su totalidad de la familia, normalmente mujeres con varios hijos a su cargo. Esos colectivos están siendo y van a ser en el próximo periodo objeto de la preocupación fundamental de Cáritas.
Quisiera terminar, como solemos hacer cuando presentamos la memoria, con un llamamiento también a nuestros responsables públicos. Nos preocupan algunas cuestiones, nos preocupa que no se fortalezcan suficientemente los servicios sociales comunitarios. A veces las entidades de acción caritativa y social estamos realizando acciones que no nos corresponden, que debían ser acometidas por los servicios sociales públicos. Y llamamos desde Cáritas a una intensificación de la labor y de los recursos económicos que se dediquen a los servicios sociales públicos. Nos preocupa la situación de los inmigrantes y Cáritas está reclamando una reforma de la ley de extranjería que permita a muchos inmigrantes que llevan largos años de estancia entre nosotros poder acceder a una regularización y a que el trabajo que ahora están desarrollando, desgraciadamente, en la economía sumergida pueda aflorar mediante contrataciones y mediante la correspondiente cotización a la seguridad social. Algunos países europeos, Italia entre otros, hicieron hace unos meses un proceso como el que Cáritas está reclamando. Nos preocupa también la situación de personas sin hogar, un colectivo que también se vio muy afectado en los meses del confinamiento. Se ha puesto en marcha por parte de la Junta de Andalucía la elaboración de una estrategia andaluza para trabajar con las personas sin hogar. Cáritas aplaude que por fin se haya puesto en marcha esta estrategia, pero queremos que llegue a buen puerto y no solamente que llegue a buen puerto en el papel, sino que luego eso suponga un aumento de los recursos que se pueden poner a disposición de este colectivo que se encuentran en situación de máxima exclusión. Y nos preocupa la aplicación del ingreso mínimo vital. Conocen ustedes los datos de cómo solo una mínima parte de las personas que pueden ser beneficiarias del ingreso mínimo vital están teniendo acceso al mismo. Pues hay que poner los medios para que muchas familias que pueden acceder tengan acceso a este recurso. Yo quiero terminar expresando públicamente el compromiso de toda la Iglesia de Sevilla a través de Cáritas, la caridad organizada en el seno de la Iglesia, de seguir contribuyendo a atender las necesidades de los sectores de población más empobrecidos. Agradecer la generosidad de tantas personas y colectivos que confían en nosotros. Y los pobres, los empobrecidos de nuestra sociedad tendrán en la Iglesia y en Cáritas una puerta siempre abierta porque, como hemos repetido a lo largo de estos meses, Cáritas no cierra. Y quiero terminar de una manera particular porque don Juan José ha presentado todos estos años la memoria anual de Cáritas como le corresponde como presidente de la Cáritas diocesana, agradecer públicamente a don Juan José su guía y su magisterio en Cáritas diocesana, el impulso que siempre hemos sentido en nuestra labor, el impulso y el apoyo que siempre hemos sentido por parte de él, significando que dos proyectos muy importantes de Cáritas diocesana han visto la luz gracias al impulso de don Juan José, nuestra empresa de inserción Bioalverde y el Centro Diocesano de Empleo, que es un centro magnífico desde el cual estamos contribuyendo, como digo, a formar, a orientar a personas en situación de desempleo. Esos dos proyectos han visto la luz en estos años bajo la presidencia en Cáritas de don Juan José. Don Juan José, yo le agradezco públicamente su guía y su magisterio y pues termino con estas palabras expresándole a él el agradecimiento y a ustedes el empeño de Cáritas de seguir trabajando por una sociedad mejor. Muchas gracias. Muy bien, Mariano. Después de esta presentación de la memoria, aunque todos los datos los contienen en el dossier que se les ha entregado, si quieren hacer alguna pregunta aclaratoria, que extienda algún tipo de dato por parte de lo que ha presentado Mariano, pues este es el momento de poder hacerlo. Inma. Mes de agosto en Sevilla, poder pues limpiar una casa, poner una lavadora, realizar labores básicas. Sí, para mucha gente va a ser complicado, para esas personas que en estos momentos tienen problemas para pagar esos suministros,
lo van a tener más difícil todavía. No sé si... Claro que nos preocupa. Nos preocupó, por ejemplo, mucho la situación que se dio este año en el mes de febrero y marzo, donde, como ustedes saben, hubo un aumento considerable en el coste de la energía que supuso que muchas familias casi duplicaron el pago de luz que venían experimentando. Y claro que nos preocupa. Vamos a ver la repercusión que esto tiene en la factura concreta, porque se están dando muchas cifras macro y ahora tendremos que ver la cifra micro. Y esa la vamos a ver con los primeros recibos de luz, cuando las familias vengan a nosotros y nos digan que a lo mejor pagando de luz 50 euros de promedio pasan a pagar 100 o algo más. Claro que nos preocupa esas situaciones, porque esas son las que llegan a Cáritas. Esas son las que llegan diariamente a Cáritas. Y la energía es un derecho casi básico. El aire acondicionado no es un artículo de lujo en una ciudad como la nuestra, es un artículo de necesidad. Y entonces, claro nos preocupa, porque sobre todo tenemos que tener consciente que es que hay familias que están absolutamente al límite. Una variación de 20 o 30 euros en su presupuesto mensual supone que no pueden atender ese gasto. Entonces, yo creo que las autoridades, el Ministerio, las autoridades correspondientes debían de tener en cuenta estas circunstancias. Para muchas familias, un aumento en el alquiler de pocos euros o un aumento en los recibos de luz, fundamentalmente, les supone tener que prescindir a lo mejor de gas de alimentación, con lo cual se incide en una mala alimentación. ¿Por qué? Porque yo muchas veces lo digo, ¿no? Hagámonos la idea de familia cuyo único ingreso a lo mejor es una pensión no contributiva de 400 euros. Pues con esos ingresos, piensen ustedes muchas veces lo que supone el más mínimo incremento en cualquier necesidad básica. Mariano, yo tengo una cuestión, porque bueno, el informe vuelve a ofrecer datos contundentes, pero me llama mucho la atención el párrafo constante en el que se habla de los barrios más pobres de España, muchos de ellos están en Sevilla. Si no me equivoco, llevamos una década con un plan integral para el Polígono Sur. Yo no sé si ha llegado el momento de reconocer que ha quedado obsoleto, de que sirve de poco, porque el ranking no cambia. La persistente situación de marginalidad y de pobreza en algunos de los barrios de nuestra ciudad, que desgraciadamente año tras año se viene poniendo de relieve cuando salen los estudios correspondientes, que recordemos que son estudios oficiales. Sí, el estudio que se ha publicado la semana pasada no es un estudio de una organización, son estudios basados en datos del Instituto Nacional de Estadística que ponen de relieve que son los barrios de menor renta de toda España. Pues claro, son una llamada, yo creo que son una llamada a una revisión y evaluación de las políticas que se han venido desarrollando en esta zona en todos estos años, que no han conseguido mejorar o corregir las situaciones de pobreza y de desigualdad. Nosotros en Cáritas frecuentemente evaluamos, sometemos un poco a revisión qué es lo que estamos haciendo, porque para nosotros es un fracaso crear dependencia de la gente respecto de Cáritas. Si una persona o una familia constantemente tiene que acudir a Cáritas, pues nosotros eso nos cuestiona y dice, bueno, ¿cómo estamos trabajando con esta familia que permanentemente tiene que venir? Bueno, pues eso hay que hacerlo también respecto a zonas que persistentemente aparecen con estos datos tan desalentadores. Entonces, bueno, pues yo creo que ahí las autoridades públicas, en colaboración también con las entidades sociales, que cuando se nos ha llamado a colaborar hemos estado ahí, poniendo nuestro granito de arena, pues hay que evaluar un poco las políticas y ver que si no están dando resultados en corregir la desigualdad, pues tendremos que hacer otras cosas que corrijan la situación. Javier Macías. Sí, al hilo de la pandemia, ¿ha cambiado el perfil de las familias que requieren ayuda? No sé si autónomos o personas que por la situación del confinamiento o por el cierre de la actividad económica han tenido que
acudir a Cáritas de forma sorpresiva. Esa variación todavía no se ha notado mucho ni se ha puesto de relieve. Sí ha habido familias que habían dejado de acudir a Cáritas en el último periodo y han vuelto como consecuencia del COVID. La situación de los ERTES está haciendo todavía un colchón amortiguador de las personas que durante este tiempo pues, no han estado en estos mecanismos de protección. Las organizaciones de acción social y Cáritas están preocupados con la situación que se puede generar cuando finalicen estos mecanismos de protección, porque muchos nos tememos que familias que ahora están protegidas vía ERTE puedan incurrir en situaciones de desempleo del sustentador principal y entonces sí vamos a ver la llegada a Cáritas de personas que no venían frecuentemente. El COVID-19 y particularmente el periodo de confinamiento golpeó a los que ya estaban en situaciones de pobreza y exclusión. Hemos hablado de mayores, hemos hablado de familias monoparentales, personas que tenían sus ingresos en la economía sumergida o inmigrantes en situación irregular. Esos han sido los colectivos hasta ahora más golpeados. Pero esta situación es que estamos en plena, vamos a ver, estamos al final de la crisis sanitaria y casi al principio de la crisis social y económica. No olvidemos esto. La crisis sanitaria se atisba una solución, pero la crisis social y económica, las consecuencias de todo este año y medio que llevamos en esta situación van a ser prolongados en el tiempo a lo largo del año, este año y del año 2022. Y ahí tendremos que dar respuesta a esas situaciones. ¿Alguna pregunta más? Pero como también es presidente del regional, si básicamente las conclusiones son las mismas en la provincia de Sevilla o hay alguna diferencia en clave regional. Buen ejemplo de la situación regional. De todas formas, sí tengo que decirle que esta semana estamos presentando todos los datos de las Cáritas diocesanas y dentro de unos 15 o 20 días van a tener ustedes los datos regionales producto de la unión de los datos de las distintas diocesanas que tradicionalmente siempre presentamos en esta semana. Ayer se presentaron los datos de Córdoba, Sevilla, durante esta semana se están presentando y, como digo, en unos 15 o 20 días van a tener acceso ustedes a los datos regionales. Pero los datos de Sevilla son muy parecidos. Hombre, hay algunas diferencias. Algunas zonas rurales que tienen unos componentes demográficos distintos, pero la situación a nivel de Andalucía es bastante similar. ¿Quién escucha a quién cuando hay silencio? ¿Quién empuja a quién si uno no anda? ¿Quién recibe más al darse un beso? ¿Quién nos puede dar lo que nos falta? ¿Quién enseña a quién a ser sincero? ¿Quién se acerca a quién nos da la espalda? ¿Quién cuida de aquello que no es nuestro? ¿Quién devuelve a quién la confianza? ¿Quién libera a quién del sufrimiento? ¿Quién acoge a quién en esta casa? ¿Quién llena de luz cada momento? ¿Quién le da sentido a la palabra?
universo. Quien con su paciencia nos abraza. Quien quiere sumarse